el proyecto, ¿ya? Ustedes tienen ya la base del contenido que deben tener el proyecto, ¿ya? Vamos a ver los proyectos simultáneamente. La mayoría está trabajando entre proyecto de emprendimiento y proyecto de grado. Entonces vamos a ver los pautas, ¿ya? Monte. Después. Sí, lo lleno y con eso lo veo respaldar. Sánchez. Como la cuarta o algo más fácil que lleven porque no sé, puede ser. ¿Esto qué dices? ¿Botellas? No, pues ya te mostré cuál es el día. Pero tienes la planta plantada alguna vez. ¿Sí? Sí. En temporada de lluvias es cuando más crece. ¿Tienes la botella en tu casa? Sí, se podría, pero no es día. Luego mantenimiento, es que no puedo en mi casa. Claro, entonces vamos a matar la masa. Sí,
las raíces, de qué color. No sean tan crueles. Vamos a plantar O va a tener que ser comprar, ¿no? 10, 5 pesitos, está la frutilla. Ah, ya, tenemos que sea más pequeña, ¿no? No sé si tiene pero para hacer. He visto, lo voy a hacer. ¿Dónde era? Voy a crear un pequeño. La ventaja de la frutilla es que su tierrita tiene que estar húmeda. Si se le da agua de lluvia, la verdad mucho mejor. El agua de lluvia le da mejor efecto que el agua natural del grifo. Está pasando la temporada. Que no tenemos. Sí, pero igual puede crecer agua del grifo. Solamente tiene que estar húmedo su tierrita, húmedo. Con tal de que esté húmedo va a estar estable y que le dé el sol. La mora es igual, la mora igual tiene que estar húmedo y pues aquí, pero el tallo es como el timbre, como si fuese una rosa. Pero como no me contestaban ustedes, yo era hola, me mandan mensajes de también y te cuento que tomamos Muy bien, silencio, por favor. Bueno. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el perfil del proyecto de grado. El contenido les había indicado que es hasta el punto número 5. Número 5, que es la parte metodológica, ¿no? La parte metodológica. Entonces, lo primero que debemos hacer, obviamente que ya la mayoría tiene su título, pues nosotros podemos ir modificando y modificar ese título, ¿no? El título lo podemos modificar hasta lo que es la conclusión, la predefensa de lo que es el proyecto. Puede haber algunos términos que queremos cambiarlo, puede ser que en la elaboración del proyecto exista alguna modificación aquí, de acuerdo a sugerencia del tutor o algunas observaciones que pueden llegar a tener de algunos docentes. Pueden modificarlo hasta el final, ¿no? Entonces, vamos a considerar este título como ejemplo, que es el diseño de la estructura de costos para incrementar el margen de utilidad de la actividad lechera en la finca Pucarani. ¿Ya? Es un proyecto que se ha elaborado justamente en la comunidad de Pucarani. ¿Conocen Pucarani ustedes? Entonces ahí hay una finca de un grupo de personas o una asociación en este caso que se dedica justamente a la producción o a la recolección de leche. Su mercado en sí es de recolectar todo lo que es la leche y otorgarle a la empresa PIL, ¿no? En gran cantidad. Entonces, consiste en ello, y ellos lo que no podían tener en sí o claro lo que es el costo, ¿no? El costo de lo que es de cuánto realmente le llega a costar lo que es la producción. Entonces, por lo tanto, no sabían el margen de utilidad que tenían que esta actividad sobre todo, ¿ya? En eso consiste lo que es brevemente este proyecto, como algún antecedente. Ahí ustedes ya, algunos veo que ya hicieron con su carátula y todo, muy bien. Los nombres de los participantes, si son entre 2 o 1, pero por favor quiero que consideren bien esta situación. Si van a trabajar entre 2 personas, ya saben cuál es el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tienen? Si uno tiene un arrastre en 2T, entonces tiene que esperar hasta que apruebe la tercera, ¿no? Y se prueba, entonces el siguiente año recién va a poder hacer. Y si el siguiente año, digamos, entre ambas personas se queda que uno de ellos se quede con el trabajo, ¿puede volver a postular de forma individual y presentar el trabajo? Si es su aporte, si no hay ninguna complicación con otro estudiante, claro, lo puede hacer. Si es que llegan a avanzar una parte, por ejemplo, entre ambos, ahí va a haber ese problema, no va a decir, no es la idea que yo le he propuesto, yo he dado la información, he recolectado toda la información, entonces ahí es el problema. Si no hay nada de eso, tranquilamente.
bien. Bueno, eso con relación a lo que es la portada. Tenemos una sección preliminar. La sección preliminar, que es la parte introductoria, una pequeña introducción a lo que nos vamos a abordar nosotros con la temática. Si alguien puede dar lectura, por favor, ¿le lee hasta ahí atrás? La explotación. A ver, ¿dónde? Ya. Ahora, por favor. Sección preliminar, introducción. La explotación ganadera consiste en una serie de procedimientos para la procreación, engorde, crecimiento y venta de animales, activos biológicos y el mantenimiento de los mismos para la obtención de productos derivados. La ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura y estas dos actividades humanas dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es el medio rural o agroecosistema en el que se desarrolla esta actividad. Si el fin principal es la obtención de leche de los animales, esta explotación tiene características especiales, pues en ella se mantienen los animales en condiciones adecuadas y necesarias para obtener los mayores volúmenes de leche de la ordeña cotidiana. La meta de la ganadería moderna es lograr que las unidades ganaderas aprovechen el progreso tecnológico al cual se ha llegado, que utilicen técnicas que con base en sus características propias les permitan no solo conocer y explotar convenientemente sus recursos, sino también seleccionar la especie ganadera más adecuada y organizar las actividades necesarias para su producción. Gracias, Tony. Noten que la parte introductoria es, por lo menos, abocarse a lo que nosotros nos vamos a adentrar más adelante, ¿no? Por eso se llama introducción. Vamos a considerar, en este caso, ¿qué estamos considerando en lo que es la estructura de costos? La producción lechera. En este caso estamos abordando lo que es la actividad ganadera. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en lo que es contabilidad agropecuaria, ¿no? Contabilidad agropecuaria. Entonces, estamos considerando esos datos de lo que son de relevancia, algo que recién nos va a adentrar a la temática que vamos a abordar. No sé si está claro esta parte. Un ejemplo, por eso está acá, que estamos considerando la actividad agropecuaria. Por eso habla del engorde, lo que es el tiempo de lo que tiene que desarrollar el ganado vacuno, por ejemplo, cuánto necesitamos. Entonces, es lo que está considerándose a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ese es algo general que estamos hablando en este momento, en la parte introductoria. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Hablen ahora, Felipe, para siempre, por favor. Después no digan que no sabíamos cómo debe ser. ¿Está claro? Silencio, por favor. Lo que se va a hacer más adelante. Nos queremos adentrar, sobre todo, considerando la temática. ¿Qué temática voy a abordar? En este caso, estoy abordando lo que es la contabilidad agropecuaria, ¿no? Ganadera, sobre todo. Entonces, la actividad ganadera, entonces, considero algunos datos a lo que voy a adentrar en más adelante. Es la parte introductoria. ¿Ya? Es como cualquier serie de película o algún cuento, ¿no? No sé, ¿qué serie les ha llamado la atención en algún momento? ¿Sí? Juego de Tronos. Juego de Tronos, porque la mayoría ha visto la serie, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Temporadas. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es la parte introductoria? ¿Han visto Juego de Tronos? No. Yo sé que la mayoría debe mirar de Walking Dead también, ¿no? Pues me dan vergüenza. Pero es muy bueno. ¿En qué consiste la parte introductoria? Es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué es lo que queremos hacer o qué es lo que vamos a mostrar más adelante? Igual que, por ejemplo, donde tiene mayor interés, ¿no? Cuando despierta, en el hospital, el personaje principal, ¿no? Despierta. Y ahí no se sabe qué ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí está todo vacío, hay varios desastres. Empieza a caminar por las calles y ve, digamos, que todo está casi abandonado. Y eso ahí, digamos, todavía no dice que hay muertos vivientes, no se sabe que son muertos vivientes, pero
ya muestra algo de interés. Toda la parte introductoria nosotros debemos de mostrar esa parte que les va a interesar al lector contable sobre todo, ¿no? Pues por eso estamos agarrando la parte de la temática. En este caso vamos a hablar de aquí, de activos biológicos, ¿no? Que es la parte ganadera. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguna duda? Resident Evil. Está ahí, La temática es parte del problema. ¿Qué problema? Muy bien. Luego ya nos adentramos a lo que es el capítulo 1 con el diagnóstico y justificación. ¿No? Diagnóstico y justificación. Ahí tenemos el punto de lo que son los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que a ver, leamos brevemente. Se gana, por favor, en voz alta. En el presente capítulo se describe una propuesta de estructura de costos con el fin de brindar al ganadero de la finca Pucarán del departamento de La Paz una herramienta que les permita identificar, clasificar y controlar los costos en los cuales incurren en el desarrollo de las actividades en la explotación del ganado lechero, de tal forma que puedan controlar los costos para la determinación del margen de utilidad, debido a que en la producción ganadera se trabaja con recursos biológicos y el proceso de explotación lechera depende directamente del ciclo de vida de los animales del hato. La actividad lechera es un negocio que tiene bastante demanda en el mercado, debido a que se trata de un producto de primera necesidad que forma parte de una necesidad básica dentro de la pirámide de necesidades de Maslow. En la población pucaraní, una de las actividades de desarrollo es la lechería, que permite mucho a los granjeros comercializar y proveerle la leche producida con pila andina. En este sentido, en este contexto, el presente trabajo se realizará para coadyuvar a un microempresario dedicado a la granja lechera en establecer una estructura de costos. ¿Qué es lo que estamos mostrando en esta parte de antecedentes? Leche. El lugar donde vamos a realizar el trabajo. y el problema. ¿En qué consiste? ¿Dónde está ubicado, por ejemplo? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? La problemática que tiene, por ejemplo, así, bosquejo general, ¿qué problemáticas tiene? ¿Cuál es la actividad principal que vamos a abordar nosotros? ¿A quiénes proveen? Digamos, es como ustedes cuando entran a una empresa, directamente se la saben todas, digamos, ¿cómo van a hacer? Por ejemplo, les colocan en un cargo de cajas. Les van a decir, todos ustedes van a trabajar hasta mientras en cajas. Así, alegremente van a entrar y se van a posesionar, a agarrar el dinero, pagar, comprar, así, directamente. ¿O qué es lo que tienen que saber ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dar a conocer más o menos en qué consiste el puesto. A ver, digamos, si están en un cargo de cajas ustedes, ¿por qué conceptos recibirían efectivo? Entonces, tienen que saber o tienen que tener un momento de lo que es la inducción, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? ¿A qué se está dedicando? ¿Qué actividad realiza? ¿Cuáles son las actividades que yo puedo considerar para la fuente de ingresos? ¿No? Entonces, ustedes tienen que interiorizarse, tienen que tener esa parte de la inducción en la empresa, ¿no? Entonces, es ahí donde ustedes toman en cuenta qué aspectos están considerando. Si voy a trabajar en cajas, entonces puedes saber cuál es la actividad principal de la empresa
¿Por qué conceptos se registran los ingresos? ¿Por qué conceptos habría salidas de efectivo también? ¿No? Entonces, para poder realizar y cuánto tiempo, y cada cuánto tiempo realizan su arqueo de caja. ¿No? ¿Y quién está a cargo de ello? ¿No? Si hay un supervisor, todo eso, todos esos aspectos se consideran antecedentes. ¿No? Lo que ustedes van a hacer sí, es saber cuál es la actividad principal, cómo es el movimiento, qué es lo que nosotros vamos a abordar. Entonces ahí estamos considerando, en este punto, lo que es esa parte de la estructura. Aquí ya estamos refiriéndonos sobre la estructura de costos de lo que es la actividad lechera, sobre todo, y que se provee a la empresa PIL, ¿no? Que se va proveyendo a la empresa PIL. ¿Y cuánto nos va a llegar a costar? ¿No? ¿Hay alguna duda? Digan, por favor. Si hay alguna duda, algo que no está claro, porque ustedes ya tienen que presentar también su borrador de lo que es su perfil. ¿Ya? Hasta la siguiente semana. ¿Hasta qué punto dice el perfil? ¿Qué es el perfil? ¿Hasta acá? Las cartas van a ser hasta el 30. No, mejor dicho, hasta el 29. A mí. Pero ya el perfil también tienen que hacerlo siguiente semana. La primera semana de abril. ¿Ya? El borrador del perfil. ¿Alguna duda que tengan en esta parte de lo que es antecedentes? Bueno, luego tenemos lo que son las justificaciones. Cada proyecto es diferente. ¿Cuántos tipos de justificación conocen ustedes? Justificación académica, socioeconómica, legal, ambiental, Teórica, social. Hay distintas justificaciones, ¿no? Justificación académica, alguien puede decir, por mi proyecto, quiero aprobar. Entonces, todo depende de lo que ustedes estén desarrollando, ¿ya? Del proyecto que están desarrollando. En algunos casos, por ejemplo, tal vez no pueden tener una justificación operativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vayan considerando las diferentes justificaciones. No es exigencia que tengan todas las justificaciones, pero sí mínimamente unas 3 justificaciones. Una justificación técnica, por ejemplo, ¿no? Una justificación económica. Cuando hablamos de la justificación técnica, hablamos justamente de lo que es la aplicación de alguna herramienta contable, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de inventarios, tal vez podríamos hablar del método de evaluación, por ejemplo, ¿no? Es una justificación técnica. ¿Por qué aplicar el costo promedio ponderado, por ejemplo? Entonces ahí vamos agarrando lo que es la justificación técnica, ¿ya? Otro tipo de justificación, la económica. Ahí hablamos de lo que es el beneficio económico que se tiene con el proyecto. ¿Cuánto nos va a favorecer en lo que es la empresa, ¿no? ¿Cuánto nos debería favorecer en la empresa económicamente? Si va a haber un incremento o va a poder llegar a ser, por ejemplo, o aportar con un margen de utilidad a la empresa. El aspecto económico. La justificación económica. ¿El por qué? Siempre respondemos el por qué queremos hacer este proyecto, ¿cierto? El proyecto. Y una justificación social. Les había indicado en un momento que cuando hablamos de una justificación social hablamos de las personas, ¿no? ¿A qué personas nosotros vamos a favorecer con este proyecto? ¿Cuál es el beneficio que va a tener la persona con el proyecto? ¿No? Pues pueden tener ustedes otros tipos de justificaciones, ¿no? Pueden ser. En este caso, en este ejemplo, estamos hablando solamente 3 justificaciones: la técnica, la económica y la social. Puede haber más, o en todo caso puede haber otros que no cuenten, digamos, este tipo de justificación. Otra justificación, una justificación teórica, por ejemplo. Es que así va a medir el trabajo. 3, sí.
es el planteamiento y formulación del problema. Ahí colocamos nosotros lo que es, en este caso, la identificación del problema, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han desarrollado, su árbol de objetivos, pueden usar otra técnica, les he indicado igual, para los que estén familiarizados, pero lo importante es poder identificar el problema central. ¿Cuál es el problema central? Pues el problema central es que vamos a transcribir previamente cuál es esta nuestra problemática. Entonces, una vez redactado, en la redacción lo colocan previamente el problema principal, las causas y los efectos que han podido ustedes identificar, pero de forma descrita, en descripciones. ¿Ya? Describir. Problema central, causas y efectos, ¿no? Causas y efectos. Describir. De forma descrita, ¿no? Ya no, digamos, detallando, directamente redactando. Como un cuento. ¿Ya? Dicen, una consulta, cuando ya haces la presentación de todo esto, los jurados no se fijan en la ortografía, por ejemplo, no te rebajan puntos. Claro. Pero Hay errores. Errores ortográficos. Ustedes en el Word lo hacen, digamos, pueden corregirlo. Ya ves, ni la máquina reconoce las palabras. Por ejemplo, en algún momento acabo de escribir, por ejemplo, cronograma. Y me salía cada rato error. No, cronograma normal. Pero me salía un error. Mucho depende de lo que está configurado su Office, ¿no? Mucho depende de ello. Puede existir algunas palabras que no están acordes, ¿no? Y existen, no es que no, pero hay que ir corrigiéndolos. Pero si te bajan puntos cuando está mal, si te pasa, anotan. ¿O no? A ver, en cualquier trabajo de lo que es académico, trabajo de investigación, un proyecto de grado, un proyecto de emprendimiento, cualquiera sea, existen dos aspectos que se les considera principios de forma y principios de fondo. En lo que está en los principios de forma está lo que dice su compañero, la ortografía, la forma, el tipo de letra. Ha habido estudiantes que han presentado, por ejemplo, aquí está con Times New Roman y más abajo con Arial. Entonces son principios de forma, ¿no? En principios de forma también está la sintaxis, el orden de las palabras. ¿No? El orden de las palabras. En la forma, los márgenes, puntos, los signos de puntuación, por ejemplo. Todo eso consideramos como principios de forma. Eso es solucionable, se puede solucionar. Por eso no ven una predefensa, pues. Les van a decir, esa parte debe de corregir, que no es así, que no se entiende muy bien, ¿no? Pero hay un principio de fondo que es el más fuerte. Cuando el proyecto no tiene relación con lo que ustedes están indicando. Ya ha habido esos casos. A ver, por ejemplo, cuando hicieron el trabajo de activos fijos, por ejemplo. Activos fijos, decían ¿cómo déjenme preguntar más o menos? Era el reflejo del activo fijo en la empresa, vamos más o menos, porque tratamos de mostrar los importes correctos en activos fijos, ¿ya? En activos fijos. Resulta que cuando en el momento de la predefensa, solamente el estudiante hizo lo que es el recuento físico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una unidad educativa que tenía sus muebles y enseres, ha hecho el catastro, le he puesto el código, es el trabajo que realiza. Y no tenía relación directamente con lo que ellos proponían como su título. Entonces decía, por ejemplo,
saldos correctos, algo de lo que decía, saldos correctos, algo así, saldos correctos de lo que son los activos fijos de la empresa X y Z, ¿no? Entonces, solamente hicieron el precio físico y no así la parte valorada, porque decía que no tenía la información y demás. Entonces, ese es un problema de fondo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como contadores? ¿Cuál es el producto que ustedes sacan? Al final, de cualquier tipo, en cualquier área de lo que es comercial, industrial, ¿cuál es el producto que ustedes arrojan? Los estados financieros, ¿no? Entonces ahí es importante. Y con un recuento físico, un catastro directamente, no ha sido un gran aporte que ha podido realizar el estudiante, ¿no? Y eso, ahí había un problema de fondo. Es un problema de fondo. De no poder transmitir lo que decía ella. ¿Ya? Entonces ahí está el problema. Tengan cuidado con ello. Tengan cuidado. Es como, por ejemplo, hubo también otro proyecto, por ejemplo, en lo que es en proyectos de emprendimiento, el proyecto de emprendimiento productivo, pero el contenido que tenía era más ¿cómo se llama? Algo de agronomía, ¿no? Algo de agronomía directamente. Porque era acerca del riego en una comunidad, un riego que quería hacer, un tipo de cultivo, pero ya no tenía esas características de emprendimiento productivo, de poder, por ejemplo, hacer la comercialización, lo que es el marketing, por ejemplo, los estados financieros, no, sino que más se dedicaba a la técnica del riego que estaba utilizando. Parecía un proyecto de agronomía, ya no de la parte contable. Ahí ya existe un problema de fondo. Y tienen que considerar esos aspectos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá, como les decía, la identificación del problema es cuando directamente describimos el problema central de lo que es este proyecto, las causas y los efectos que puede llegar a tener a un futuro también, ¿no? En la parte inferior se coloca lo que es la parte del gráfico, ¿no? En este caso el árbol de problemas que ustedes están desarrollando, o si quieren pueden hacer la espina de pesca. Por ejemplo, acá está la espina de pesca, el cabo, ¿no? Al final, primero está la parte de redacción y luego está la parte de la figura. ¿Ya? O sea, en el gráfico cuadernativo que utilizamos, ahí solo veo como un pequeño circulito de rojo en la parte de todo lo que se llama la masa específica. Redacción, redactado. Sí, doble. ¿Desde cuántas causas y efectos sugieres que vaya en cada...? Lo básico, lo mínimo que tendría que tener, 3 causas. 3 causas y 3 efectos. Mínimo. Y algunos hacemos que se ve muy cargado la imagen. Claro, cuando se ve, exacto, es lo que nos ponen en el muestro, ¿no? Cuando se tiene varios, por ejemplo, esa es la espina de pesca, ¿no? Es la espina de pesca que está directamente las causas. Son varias causas, se ve muy lleno, ¿no? Se ve demasiado lleno. Y aparte de que en lo que es una espina de pez se tiene que enfocar directamente, por ejemplo, en la maquinaria, recursos humanos, son varias áreas que se enfocan, ¿no? Es diferente la forma de elaborar una espina de pez. ¿Ya? Para que no sea muy cargado, algo más básico. 3 como mínimo estaría muy bien. 3 causas y 3 efectos. ¿Ya? ¿Puedo yo encargarme de la parte contable, los sueldos también y plasmar eso?
ideal. Luego de ello estamos en la identificación del Igual tiene problema. que ser. Luego de ello tenemos lo que es la formulación del problema. La formulación normalmente se lo hace de dos aspectos, ¿no? Uno que es de forma de interrogación o el otro que puede ser de forma afirmativa. Por ejemplo, acá lo dice, ¿cuál es el costo por litro de leche que extrae por efecto de las actividades que realiza la misma azucaranilla? ¿No? ¿Cuál es el efecto que tiene? Que nos estamos preguntando, ¿cuál es el costo por litro? Entonces, es directamente el costo. Eso significa que Cuando no la Se puede formular de dos aspectos, uno que es en la forma de interrogación y el otro que es en la forma afirmativa. Por ejemplo, digamos en la implementación del sistema, un sistema de control de inventario. Entonces, ¿cuál será el efecto que tendrá el sistema de control de inventarios en empresas? Podría ser como forma de interrogación. O en todo caso una forma afirmativa, que la implementación del sistema de control de inventarios aportará al crecimiento del margen de utilidad. Ya están afirmando una afirmación. Puede ser en forma de interrogación o puede ser en forma afirmativa. ¿Ya? Licenciado, una consulta, ¿tienen que ser varias preguntas o solo No, una que es central, digamos, directamente a la problemática. ¿Ya? Aquí estamos haciendo como un ejemplo nada más este trabajito, para que podamos tal vez perfeccionar nosotros también este perfil. ¿Ya? No, sino que esta pregunta nos sirve para nosotros respondernos. Por ejemplo, ¿cuál es el costo por litro? Nosotros con el proyecto, en el proceso de elaboración de vamos a poder responder. Y eso que tiene que ir relacionado con el problema. Bueno, después tenemos lo que es la delimitación del problema, una delimitación espacial, que es el lugar, en este caso, que es la delimitación temporal, de qué gestión estamos viendo, una delimitación temática, por ejemplo, en este caso es directamente qué es lo que vamos a ver. Por ejemplo, acá directamente vamos a ver lo que es el costo, ¿no? El costo. Entonces, es ahí donde tenemos que tratar. No podemos considerar otros temas más relacionados que van a llegar a las delimitaciones. Sí, delimitación del problema. Tiempo, temática del tema. ¿Sí? ¿Ya? Sí, no lo digo. Bueno, después tenemos lo que son los objetivos. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es la selección de objetivos, ¿ya? Más adelante, pero acá directamente consideramos el objetivo general y los objetivos específicos para al final tener lo que es el enfoque metodológico. ¿Qué deben considerar el enfoque metodológico? ¿Qué enfoque tiene? Si es cualitativo, cuantitativo, mixto, tipo de investigación, que es exploratorio, descriptivo, explicativo, las técnicas que van a utilizar, de recolección de información y la población o muestras, es que así lo tienen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué? Tienen que considerar.
Normalmente con el enfoque metodológico se aplican estas velocidades. Sobre todo, había chiquitos sin letra y al final como que tomó foto. De paso no tomó foto. Ese lo hace para todo eso. Aparte eso yo pensé que más se porque era viernes, ¿no? Y se va a lunes, viernes y no te hablando y entonces como la blanca los de No, amigos. Sí, no quiero venir. ¿Qué pensaron de las certificaciones? Y le digo que no es algo de farmacia que pensaron. Y no entiendo por qué querían todo tan bonito. ¿Cómo querían ser? Joven. Reacciona. ¿Para qué ensayo? Sí, pues ayudaremos a probar el ser. ¿No la costa? ¿Cuántas vacaciones, chicos? Junio. ¿Con el colegio? ¿Julio? Junio. ¿Junio? Junio. Dios mío, ahora sí se vacaciones. Aquí vas a tener el trabajo en Pero ya no quería venir. Y él pasó por aquí y el caso de la economía en la China. Y le dije, no señora, ¿para qué no vamos? O sea, no te estresas. Ayer estaba muy cansada. He pasado por aquí. ¿Qué te parece más fácil? Pero con el trabajo. ¿Sabes qué? Yo digo, es el trabajo. Como que no puedes. Yo dije, voy, encima tenía metodología literal. Ahorita está dormida. Mira, ya se puntito está. ¿Vos de qué haces? No estaba notando de licenciado. Los subtítulos. Tenemos tareas de eso, un poco de gabinete, de trabajo. Ah, ¿las cuentas? ¿No te cuentas? No, puedo dormir. Ahora de servicio.
Pero llegas a tu casa a 11 y 10. Luego mañana me van a recoger a las 5. A las 5. Dios mío. Yo quiero que duermes. A medianoche. 12. Pero ¿haces algo de tareas? ¿Ves? ¿Chateas? Si hiciera tarea, estaría hasta las 2 de la mañana. Y me dormiría para mi trabajo todavía. Porque hubo una ocasión que estuve hasta las 2 de la mañana trabajando y al día siguiente estaba y le había apagado mi alarma.